1-20 RC/20. Y este punto es el informe para segundo debate del proyecto de enmienda constitucional que cuenta con un dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional. Se da lectura al informe. Número ANTERC 2021-024-M, Quito, 24 de noviembre de 2021. Asunto: informe para segundo debate, proyecto de enmienda constitucional 1-20 RC20. De mi consideración, por disposición del asambleísta Francisco Eduardo Jiménez Sánchez, presidente de la Comisión Especializada Ocasional para el tratamiento de los proyectos de enmiendas y reformas constitucionales que cuentan con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional, en atención a lo señalado en el artículo 441, numeral 2 de la Constitución de la República, junto al presente, el informe para segundo debate del proyecto de enmienda constitucional que procedimiento de la Corte Constitucional número 1-20 RC20, aprobado en sesión 011 de 18 de noviembre de 2021, así como la correspondiente certificación de esta Secretaría. Considérese, señora Presidenta, que en el primer debate del referido proyecto se realizó en la continuación de la sesión 689 de 8 de enero de 2021, particular que comunico a fin de que su autoridad disponga se continúe con el trámite respectivo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Consentimiento de distinguida consideración, atentamente suscribe el secretario relator de la Comisión, el abogado Áviles López. Objeto. El presente informe tiene por objeto poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el informe para segundo debate del proyecto de ley de enmienda constitucional que cuenta con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional número 1-20 RC/20, iniciativa del ex asambleísta Washington Paredes Torres. 2. Antecedentes. Consta el detalle que será parte del acta integrada de la presente sesión. 3. Base constitucional y legal para el tratamiento del proyecto de enmiendas constitucionales. Para el tratamiento del proyecto de enmienda constitucional que cuenta con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional número 1-20 RC20, se han considerado las normas constitucionales y legales: Constitución de la República, artículo 1, artículo 3, artículo 61, artículo 95, artículo 120, artículo 441, artículo 443, regla jurisprudencial obligatoria. Para el tratamiento del presente proyecto de enmienda constitucional es imprescindible considerar la sentencia 01818 SINCC de la Corte Constitucional, cuya parte pertinente determina en la tramitación de proyectos de enmienda constitucional de iniciativa de la Asamblea Nacional previsto en el artículo 441, numeral 2 de la Constitución. La votación de enmienda por parte de la Asamblea Nacional se realizará en virtud del principio de deliberación democrática respecto de cada uno de los artículos propuestos, quedando prohibida la votación por bloque de la propuesta. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 99, artículo 100, artículo 101, Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 73, Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, artículo 28, 4, Análisis y Razonamiento. El contenido de la propuesta presentada por el exasambleísta Washington Paredes Torres de diciembre de 2019 consistió en la modificación del artículo 244 y la sustitución del artículo 258 de la Constitución de la República, así como también la incorporación de 3 disposiciones transitorias, una general y una final. En concreto, el proyecto presentado incluyó: 1. La exclusión de la provincia de Galápagos de la formación de regiones autónomas y la determinación de que la provincia de Galápagos es, en sí misma, una región autónoma. 2. La reorganización del sistema de gobierno especial de la provincia de Galápagos para que el presidente del Consejo de Gobierno sea electo por votación popular. 3. La regulación del derecho a la residencia, la limitación de la migración interna y el derecho al trabajo. Y 4. El acceso exclusivo a los residentes permanentes de la provincia a los recursos naturales, inversiones y actividades ambientales sustentables. La Corte Constitucional es competente para emitir un dictamen de procedimiento para tratar los proyectos de enmienda de conformidad con lo dispuesto en los artículos 433 de la Constitución y 99, numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, a fin de determinar el procedimiento o vía que debe darse a la propuesta de modificación constitucional. De esta manera, mediante dictamen de procedimiento número 1-20 RC20 de 8 de julio de 2020, resolvió, entre comillas: 1. La propuesta de modificación constitucional de los artículos 244 y 258, párrafo quinto, del planteamiento de modificación relativa a la declaración de región autónoma de la provincia de Galápagos no puede tramitarse mediante procedimiento de enmienda. 2. La propuesta de modificación del artículo 258 respecto a la elección del presidente del Consejo de Gobierno, que tiene una regulación constitucional especial, puede tramitarse mediante el procedimiento de enmienda conforme dispone el artículo 444, inciso segundo de la Constitución.
3. La propuesta de modificación del artículo 258 respecto al cambio de enunciado sobre la regulación de la residencia, migración interna y derecho al trabajo puede tramitarse mediante procedimiento de enmienda conforme lo dispuesto en el artículo 441.2 de la Constitución. 4. La propuesta de modificación al artículo 258, párrafo séptimo de la propuesta respecto al acceso exclusivo a recursos naturales, inversiones y actividades ambientales sustentables no puede tramitarse mediante el procedimiento de la enmienda. Con el antecedente expuesto, la Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Enmienda y Reformas Constitucionales que cuentan con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional se concentrará exclusivamente en las propuestas de modificaciones constitucionales calificadas por la Corte, conforme dispone el artículo 441.2 de la Constitución. La propuesta de modificación del artículo 258 respecto a la elección del presidente del Consejo de Gobierno y la reorganización del sistema de gobierno especial de la provincia de Galápagos. La modificación del artículo 258 de la Constitución, en caso de materializarse, reorganizará el sistema de gobierno especial que rige la provincia de Galápagos. El cambio más relevante de la propuesta en análisis es establecer la elección del presidente del Consejo de Gobierno mediante voto popular en lugar de su designación actual que ocurre por parte del presidente de la República. Además, la propuesta contempla también un Consejo Regional conformado por un gobernador de Galápagos, 4 ministros de Estado, alcaldes de los gobiernos locales y un representante de las juntas parroquiales de la provincia. Ahora, en función del marco jurídico descrito en este informe, le corresponde a la Comisión analizar las implicaciones de la presente propuesta de enmienda constitucional y la pertinencia de modificar el sistema vigente. El análisis incluirá la caracterización de la provincia, sus reconocimientos como patrimonio natural de la humanidad y la inclusión de Galápagos como patrimonio natural en riesgo. Igualmente, se analizará la figura del Estado unitario y la organización de la República, la relevancia del régimen especial de Galápagos y la conformación del Consejo de Gobierno de Galápagos. 1. Caracterización de la provincia de Galápagos. Galápagos es una de las 24 provincias de la República del Ecuador. Consta de un archipiélago que lo conforman más de 233 islas, islotes y rocas originadas por erupciones volcánicas. Su aislamiento geográfico promovió un proceso de evolución diferenciada en este archipiélago, lo cual le ha permitido contar con especies de animales y vegetales característicos de cada isla y únicos en el mundo. Importante señalar que de la superficie terrestre total de 788.200 hectáreas, el 96.7%, es decir, 761.844 hectáreas, corresponde al Parque Nacional Patrimonio Natural de la Humanidad y el 3.3%, 26.356 hectáreas. La división político-administrativa de la provincia incluye 3 cantones con 3 parroquias urbanas y 5 parroquias rurales. Estas son el cantón Santa Cruz con su parroquia urbana Puerto Ayora y sus 2 parroquias rurales Bellavista y Santa Rosa. El cantón San Cristóbal con su parroquia urbana Puerto Vaquerizo Moreno y sus 2 parroquias rurales El Progreso y Santa María Isla Floriana. Y cantón Isabela con su parroquia urbana Puerto Villamil y la parroquia rural Tomás de Berlanga. La capital provincial es Puerto Vaquerizo Moreno, ubicado en la isla San Cristóbal del cantón del mismo nombre. Sobre su demografía y de acuerdo a las cifras oficiales, las islas de Galápagos tienen 25.244 habitantes, un 9.5% más que la población de hace 5 años cuando llegó a 23.046 personas. Según el censo, Santa Cruz es el cantón más poblado con 15.701 personas, seguido de San Cristóbal con 7.199 e Isla Isabela con 2.344. En el caso de los hogares, las islas tienen 8.360 hogares y de estos el 48.4% cuenta con vivienda propia. 2. Reconocimiento de Galápagos. En 1959, el Estado ecuatoriano reconoció el altísimo valor ecológico de las islas y emitió el decreto ejecutivo N17, a través del cual se protege esta parte del territorio ecuatoriano, declarando el 97% de la superficie terrestre como parque nacional. En la esfera internacional, el Parque Nacional Galápagos fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad el 8 de septiembre de 1978 por el Comité de Patrimonios de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Se trata del primer sitio incluido en esta prestigiosa lista y uno de los pocos que cumple los 4 criterios establecidos por la organización para recibir tal designación: contener fenómenos naturales superlativos o áreas de excepcional belleza natural e importancia estética, ser uno de los ejemplos representativos de importantes etapas de la historia de la Tierra, incluyendo testimonios de vida, procesos geológicos creadores de formas geológicas o características geomórficas o fisiográficas significativas, ser uno de los ejemplos eminentes de procesos ecológicos y biológicos en el curso de la evolución de los ecosistemas, contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la conservación de la biodiversidad, incluyendo a aquellos que contienen especies amenazadas de destacado valor universal desde el punto de vista de la ciencia y el conservacionismo, además de la protección del Parque Nacional Galápagos. El 2 de diciembre de 2001 también se incluyó en la declaratoria a la Reserva Marina de Galápagos. En adición, el archipiélago también posee protección y relevancia a través de otros instrumentos, entre ellos el Convenio sobre
sobre diversidad biológica, la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, la Convención relativa a humedales de importancia internacional, especialmente como hábitats de aves acuáticas, el Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste, la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación de los Buques. Estos instrumentos contienen disposiciones que de manera general protegen los ecosistemas, la diversidad biológica que en ellos existe, tanto las de carácter terrestre como marino. La Constitución del Ecuador acoge un nuevo modelo de desarrollo impulsado por el biocentrismo, es decir, que las actividades humanas deben realizarse en armonía con el medio ambiente, reconociendo que los recursos naturales son finitos. En ese sentido, resulta fundamental referirnos a normas blandas de derecho internacional como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, o más conocida como la Declaración de Estocolmo, en donde se resalta, para el presente caso, lo señalado en el principio cuarto de dicho instrumento, entre comillas, el hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y fauna silvestres y su hábitat, que se encuentran actualmente en grave peligro por una combinación de factores. En consecuencia, al planificar el desarrollo económico, debe atribuirse importancia a la conservación de la naturaleza, incluidas la flora y la fauna silvestres. Es innegable que el archipiélago de Galápagos constituye una zona geográfica biodiversa especial, no solo para el Ecuador, sino para el mundo entero, pues confluyen en este lugar un sinnúmero de condiciones que hacen del mismo un sitio con un altísimo porcentaje de endemismo de flora y fauna. En ese sentido, y conforme lo dispuesto en el principio cuarto de la Declaración de Estocolmo, la responsabilidad que el Estado ecuatoriano tiene para la preservación y conservación del estado de las Islas Galápagos es aún mayor, pues como se ha señalado, no solamente se encuentra en los ojos del pueblo ecuatoriano, sino del mundo entero. Resulta importante señalar que el informe Brundtland, en donde se realizó un análisis que contrastaba el desarrollo económico con el de la sostenibilidad ambiental, introduce por primera vez el concepto de desarrollo sostenible, el cual se define como aquel que, entre comillas, satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. De manera consonante, el principio cuarto de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, más conocida como la Declaración de Río del 92, señala que, a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse de forma aislada. Preceptos que han sido recogidos en el artículo 395 de la Constitución de la República. Uno de los principios rectores en materia ambiental y que fue recogido en la Conferencia Internacional de Río +20 es aquel relativo a la no regresión ambiental, el cual se define como aquel que busca evitar la supresión normativa, la modificación de condiciones o la reducción de exigencias por intereses que no logren demostrar ser jurídicamente superiores al interés público ambiental, ya que en varias ocasiones dichas regresiones podrían devenir en daños ambientales irreversibles. En ese sentido, es innegable que a la luz del derecho internacional y de las disposiciones constitucionales, toda decisión pública debe tomar en cuenta de manera transversal la temática ambiental. El régimen especial de la provincia de Galápagos no es nuevo en el ordenamiento jurídico nacional. Si bien existieron varias formas infraconstitucionales que declaran como zona especial tanto el área terrestre como marítima de Galápagos, la Constitución del Ecuador del año 1998, con el fin de otorgar una mayor protección por cuestiones ambientales, establece en el artículo 239 a la provincia de Galápagos como un régimen especial. 3. Inclusión de Galápagos en la lista de patrimonios en riesgo. En junio de 2007, la UNESCO incluyó a las Islas Galápagos en la lista de patrimonios naturales en peligro, con lo que puso en entredicho la capacidad del Ecuador para controlar una de las reservas bioecológicas más importantes del mundo. Esta decisión fue en la práctica un llamado de atención a la política de conservación que hasta ese momento había aplicado Ecuador en las islas. Las observaciones de la UNESCO incluyeron problemas como la gobernabilidad, las especies introducidas e invasoras y el turismo no controlado. Esta situación generó implícitamente un llamado a la comunidad internacional para que apoye los esfuerzos que el país realiza para cuidar el archipiélago. 3 años más tarde, el 29 de julio de 2010, Galápagos fue retirado del listado de patrimonios en riesgo por parte del Comité de la UNESCO, motivados en la respuesta que dio el gobierno ecuatoriano respecto de las principales problemas que habían motivado la inclusión en la lista de patrimonios naturales en peligro. 4. Estado unitario y organización de la República. Se entiende por Estado unitario un tipo de Estado que solo posee un nivel político, el gobierno central con división de poderes y elección popular de los representantes del poder legislativo y ejecutivo. Según el historiador Jorge Núñez, fue con la Constitución de Ambato convocada por Vicente Rocafuerte en 1835 tras la experiencia federal fallida, cuando nació formalmente la República del Ecuador como un Estado unitario libre e independiente de todo poder extranjero. Y así ha sido en el transcurso de los años. Las diferentes constituciones han ido marcando la organización política y administrativa
Administrativa del Ecuador. La última y vigente ratifica la idea de la existencia de un solo Estado, conforme se consagra en su artículo 1, que versa, entre comillas, que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, independiente, unitaria. La norma fundamental reconoce una forma diferenciada de organización del territorio ecuatoriano dividido en parroquias, cantones, distritos metropolitanos, provincias, regiones y circunscripciones territoriales. Estas últimas, los distritos metropolitanos y la provincia de Galápagos, constituyen regímenes especiales por razones de carácter ambiental, étnico, cultural y de población. Que permitiera atender. ¿Qué te pasé? Señor secretario, ¿terminó con la lectura del informe? Todavía, Presidenta, mil disculpas. Continúo con la lectura del informe. En este punto se debe precisar que, al igual que la Constitución del año 98, la Constitución de Montecristi de 2008 reafirmó el régimen especial de Galápagos, fundamentándose en los principios de conservación, el carácter determinante dentro del territorio y el deber del Estado de la protección del patrimonio natural y cultural del país. Esto en concordancia con el artículo 365, en el cual se establecen los principios medioambientales. Asimismo, al dotar a la naturaleza de derechos constitucionales, la situación ecológica de riesgo del archipiélago dio un giro, por lo que tutelar el equilibrio ecológico a través de normas jurídicas tiene implicaciones no solo en las leyes, sino en la política y en la economía del país. El espíritu detrás de la conservación de Galápagos está en que el Estado ecuatoriano, en su integridad, debe responder por el bienestar y el equilibrio de una zona que es patrimonio natural de toda la humanidad. Conforme hemos desarrollado a lo largo del informe, sabemos que desde el año 2008 la institución de actuación administrativa para el cumplimiento de los principios de protección y toda la materia relacionada con el ordenamiento territorial es del Consejo de Gobierno de Galápagos. En este punto surge la pertinencia de referirnos en estricto sentido a la forma de gobierno que tiene el Ecuador, siendo una república, que significa una sociedad políticamente organizada donde sus instituciones, la cosa pública, y el gobierno son comunes. Es la forma de gobierno caracterizada por la división de poderes del Estado en el marco de un régimen político electivo, representativo, alternativo y responsable. Esta es la única forma legítima de llegar a los lugares de mando. La única creencia legítima para ejercer el poder político es la elección popular. Los gobernantes ostentan un poder limitado por las leyes. El desempeño del poder está sometido a periodos de duración fija. Los gobernantes están obligados a rendir cuentas de sus actos en forma específica ante los órganos constitucionalmente establecidos para el efecto y en forma genérica ante el conjunto de electores y el pueblo. En el supuesto de cambiar la condición de régimen especial de Galápagos y con ello la forma de elección del presidente de gobierno, podremos enfrentarnos a la confusión de la división y organización administrativa y política del Ecuador, que conforme hemos anotado en párrafos precedentes corresponde a un Estado unitario y republicano. El gobierno, la rectoría y el desarrollo quedaría en función de lo que determine este Consejo de Gobierno del régimen especial, órgano que podría diferir de la línea nacional e inclusive habría la potestad de interpretar el alcance de algunos derechos individuales en perjuicio de lo que involucre el sistema de justicia, lo que enfáticamente atenta contra la norma fundamental y el marco legal vigente. Reiteramos que el diseño de la estructura del Estado ecuatoriano por el espíritu de la Constitución es indivisible y no puede separarse. 5. Régimen especial de la provincia de Galápagos. El Consejo de Gobierno nace en el año 2008 como una institución responsable de la administración jurídica y política de la provincia. Adquirió facultades constitucionales para planificar y manejar recursos naturales y las actividades que se realizan dentro del territorio. Asimismo, surge como consecuencia de la declaratoria de Galápagos en la lista de patrimonios en riesgo, por lo que la Asamblea Constituyente del 2008 debatió e insertó importantes cambios sobre la forma de gobierno y las necesidades particulares de las islas. Se determinó que las políticas, planes, normativas y acciones públicas y privadas en la provincia de Galápagos y sus áreas naturales protegidas debían buscar la sostenibilidad y el equilibrio entre Estado, sociedad y economía. La Constitución de la República señala en su artículo 3 que es deber primordial del Estado, entre otros, el planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza,
promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder a condiciones de vida digna y proteger el patrimonio natural y cultural del país. Para ello, es necesario coordinar competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Por su parte, la Constitución en su artículo 242 señala que el Estado, entre comillas, se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales, pero que por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población podrán constituirse regímenes especiales, salvo las regiones. Esta división político-administrativa y geográfica del país proviene desde sus inicios republicanos. La inclusión de las regiones ocurrió con la Constitución de 2008 y tuvo como fundamento el concepto de que la fusión territorial de varias provincias en sentido latitudinal, incorporando así territorios de las 3 regiones naturales del país, permitiría organizar actividades y recursos en el territorio de acuerdo a las estrategias de desarrollo socioeconómico en armonía con las particularidades geográficas y culturales de cada territorio. Respecto a la provincia de Galápagos y atendiendo su particular condición ecológica de manera particular, la Constitución determinó dentro del título 5 sobre la organización territorial del Estado ecuatoriano el establecimiento de un régimen especial para el archipiélago en función de los principios de conservación del patrimonio natural. El artículo 258 señala lo siguiente: la provincia de Galápagos tendrá un gobierno de régimen especial. Su planificación y desarrollo se organizará en función de un estricto apego a los principios de conservación del patrimonio natural del Estado y del buen vivir, de conformidad con lo que la ley determine. Su administración estará a cargo de un Consejo de Gobierno presidido por el representante de la Presidencia de la República e integrado por las alcaldesas y alcaldes de los municipios de la provincia de Galápagos, representantes de las juntas parroquiales y los representantes de los organismos que determine la ley. Dicho Consejo de Gobierno tendrá a su cargo la planificación, manejo de los recursos y organización de las actividades que se realicen en la provincia. La ley definirá el organismo que actuará en calidad de secretaría técnica. Para la protección del Distrito Especial de Galápagos, se limitarán los derechos de migración interna, trabajo o cualquier otra actividad pública o privada que pueda afectar el ambiente. En materia de ordenamiento territorial, el Consejo de Gobierno dictará las políticas en coordinación con los municipios y juntas parroquiales, quienes las ejecutarán. Las personas residentes permanentes afectadas por la limitación de los derechos tendrán acceso preferente a los recursos naturales y a las actividades ambientalmente sustentables. Es imprescindible aquí anotar que todo el diseño institucional previsto para la provincia de Galápagos tiene como guía primera y fundamental lo señalado en el capítulo de los derechos de la naturaleza de la Constitución de la República, que prevé que, entre comillas, la naturaleza o Pachamama, donde se produce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, artículo 71. Asimismo que, entre comillas, el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de ciclos naturales, artículo 73. En el contexto de la provincia de Galápagos, cuyo territorio consta mayoritariamente de un área protegida, los derechos de la naturaleza constituyen el principio jurídico más importante a aplicarse como modulador de la gestión integrada de recursos naturales, biodiversidad y actividades humanas en el archipiélago. Adicionalmente, otros, como el principio precautorio, el contaminador, pagador, previstos en la Convención sobre Biodiversidad y en la misma Constitución, también son instrumentos de observancia prioritaria en esta provincia. Atendiendo al diseño institucional establecido en la Constitución para esta provincia, en el año 2009 se fusionaron el Instituto Nacional Galápagos, INGALA, y el Gobierno Provincial de Galápagos, creándose la nueva figura del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. Más adelante, en el año 2015, se promulgó la Ley Orgánica del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, en la que se consolidó la transformación institucional de la Constitución de 2008. Concretamente, el objetivo de la Ley Orgánica del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos propone regular y consolidar el formato de régimen especial de la provincia que determinó la Constitución e instituir el régimen jurídico administrativo para el Consejo de Gobierno del Régimen Especial. Esto en línea con los organismos de todas las funciones del Estado presentes en el archipiélago. La misma ley determina entre sus finalidades la conservación de los sistemas ecológicos y la diversidad de la provincia de Galápagos, el acceso preferente de los residentes permanentes, el desarrollo sostenible de la provincia, de acuerdo con las limitaciones ambientales y ecológicas que su excepcional naturaleza imponen, así como la resiliencia de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida y del acceso
a los servicios básicos de la población de la provincia, entre otros. 6. Integración del Consejo de Gobierno. En cuanto al régimen institucional de la provincia, el artículo 258 de la Constitución determina que el Consejo de Gobierno de Galápagos es un cuerpo colegiado presidido por el representante de la Presidencia de la República, integrado por los alcaldes y alcaldesas de los municipios de la provincia de Galápagos, representantes de las juntas parroquiales y representantes de los organismos que determine la ley. Cabe enfatizar el carácter técnico con el que ha sido diseñado este consejo, lo cual atiende a las particulares características ecológicas del territorio y que ha sido recogido así por la Constitución y la ley correspondiente. A manera de ejemplo, la propia ley detalla en su artículo 5 que este organismo ejercerá atribuciones orientadas a planificar y dictar políticas para el desarrollo y el ordenamiento territorial de la provincia, lineamientos en usos y gestión del suelo, sistema vial, gestión de riesgos, promoción de derechos de participación de la ciudadanía, movilidad y transporte, gestión ambiental, dotación de infraestructura sanitaria y sistemas conjuntos de agua potable y alcantarillado, saneamiento ambiental, gestión integral de desechos, coordinación para la educación, cultura y el deporte, fomento de actividades económicas y productivas en el marco de la sostenibilidad del territorio provincial, control de flujo migratorio y de residencia en la provincia, entre otras. Todas estas atribuciones se encuentran transversalizadas por principios de protección de las condiciones ecológicas del lugar, conservación de la naturaleza, desarrollo sustentable, armonía sociedad-naturaleza, entre otras, que atienden al objetivo de lograr la sustentabilidad que se busca para todas las acciones humanas. La figura del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos es relevante entonces para fortalecer la gobernanza de la planificación en el territorio insular bajo una estructura adaptada a condiciones del territorio, con la aplicación de políticas públicas conjuntas y plenamente financiadas y una agenda de coordinación intersectorial entre las diferentes organizaciones públicas y privadas que actúan en el mismo. La Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos, entonces, ha interpretado el mandato constitucional para la provincia de Galápagos, generando un entramado legal e institucional orientado, en definitiva, a la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las características únicas y particulares de este territorio, con la determinación clara de que el manejo y la administración de las áreas naturales protegidas estarán a cargo del Estado. Es importante destacar que, en caso de Galápagos, siendo un patrimonio de la humanidad, en donde el 97% de su territorio son áreas protegidas, su plan de ordenamiento territorial debe ser particular, innovador, alternativo, en el sentido de que debe mantener un fino equilibrio entre las actividades humanas, que en lo esencial no pueden ser restringidas, aunque sí reguladas y adaptadas, y las necesidades de conservación y protección de los derechos de la naturaleza del territorio insular. Con este fin, deben establecerse procesos sociales adecuados a fin de lograr los consensos de acciones y estrategias que busquen regular las actividades socioeconómicas sin descuidar las características políticas, culturales y geográficas existentes, cuyo fin debe ser el equilibrio entre los espacios naturales y sociales del lugar para el uso y desarrollo sustentable de las comunidades locales. 7. La representatividad y la elección popular en el Consejo de Gobierno de Galápagos. El asambleísta proponente del proyecto de enmienda constitucional, en referencia a la exposición de motivos, fundamenta su iniciativa en los siguientes términos, entre comillas: el creciente descontento popular en la provincia de Galápagos por la forma de designación de su máximo representante, y sostiene que es un anhelo que de sus habitantes, sus representantes sean elegidos por votación popular, es decir, un gobernador que será quien reemplace como máxima autoridad de la provincia al ministro presidente nombrado por el presidente de la República. Este planteamiento expuesto por el proponente de la enmienda, ex legislador de la provincia de Galápagos, expone un sentimiento de molestia y frustración de la comunidad local respecto de la supeditación política de su jurisdicción, es decir, que sea un gobernador nombrado por el presidente de la República o el ministro de Gobierno la máxima autoridad de la provincia y no un funcionario surgido de un proceso electoral. Al respecto, la Comisión ha considerado las intervenciones de los legisladores durante el desarrollo del primer debate del proyecto de enmienda constitucional, que cuenta con dictamen de procedimiento número 120 RC20, realizado en el Pleno de la Asamblea Nacional el 8 de enero de 2021, periodo legislativo 2017-2021. En el debate participaron 15 legisladores de distintas corrientes políticas. De forma sumaria, el 93% de las intervenciones manifestaron posiciones en contra de la iniciativa de enmienda constitucional. A continuación se resumen los principales argumentos planteados en contra del proyecto de enmienda constitucional recogidos durante el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. La relevancia del reconocimiento de Galápagos como el primer patrimonio natural del mundo y con ello
la factibilidad del régimen especial para Galápagos logrado en la Asamblea Nacional Constituyente de 2008 en orden de proteger las islas y los galapagueños. Se considera que porcentualmente el 97% de las islas constituye área de reserva natural y solo un 3% constituye el área poblado. En el año 2007, Galápagos, bajo su autoadministración, llegó a ser incluida en la lista de los bienes de patrimonio de la humanidad en riesgo, razón que motivó que el gobierno tomara el control sobre las capacidades administrativas y de cuidado de la naturaleza de las islas mediante el establecimiento de una estructura administrativa con rango ministerial. Segregación de Galápagos del territorio nacional. El gobierno, administración, rectoría y el desarrollo quedará en función de lo que determine este Consejo de Gobierno régimen especial, órgano que podría diferir de la línea nacional. Inseguridad jurídica. En materia de derechos individuales se permitiría que el nuevo Consejo de Gobierno determine el alcance de los derechos aplicables a quienes realicen cualquier actividad en este territorio. Riesgo en ejercicio de los derechos constitucionales. Retornar al formato anterior de la Constitución del 2008 con las figuras de prefecto y gobernador. La actual conformación del Consejo de Gobierno tiene representación popular amplia, pues si bien está presidido por el representante de la Presidencia de la República, también está integrado por las alcaldesas y alcaldes de los municipios de la provincia de Galápagos, representantes de las juntas parroquiales y los representantes de los gobiernos de los organismos que determine la ley. Ahora, respecto al Consejo de Gobierno del régimen especial de la provincia de Galápagos, en sintonía con la disposición constitucional, el artículo 10 de la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos determinó que esta entidad de derecho público estaría integrada por el representante del presidente de la República, quien lo presidirá, tendrá voto dirimente en caso de empate y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial del Consejo, tendrá rango de ministro de Estado, la ministra o el ministro que ejerce la rectoría en materia ambiental nacional, o su delegada o delegado permanente, la ministra o el ministro que ejerce la rectoría en materia de turismo o su delegado o delegado permanente, la ministra que ejerce la rectoría en materia de agricultura, ganadería y pesca o su delegada o delegado permanente, la o el titular del órgano nacional de planificación o su delegado o delegado permanente, la alcaldesa o el alcalde de cada uno de los gobiernos autónomos centralizados de la provincia de Galápagos o sus delegadas o delegados permanentes, un representante permanente de los presidentes de las juntas parroquiales rurales de la provincia de Galápagos o su delegada o delegado permanente. El citado artículo evidencia que si bien quien preside el organismo es un delegado del presidente de la República y se prevé que lo integren ministros rectores de Ambiente, Turismo y Agricultura y el titular del órgano nacional de planificación, tanto la Constitución como el desarrollo legal sí consideran a la composición del Consejo a los miembros procedentes del voto popular, situación que se materializa con los alcaldes de los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia y el representante de las juntas parroquiales rurales. En virtud de lo cual, y en relación a lo manifestado por el proponente de la iniciativa, no se configuraría un argumento de dirimento suficiente para proceder con un cambio en la forma de integración del organismo. La propuesta de modificación al artículo 258 respecto al cambio denunciado sobre la regulación de residencia, migración interna y derecho al trabajo. El texto propuesto para modificar el artículo 258 de la Constitución establece que regulará el derecho a residencia con el fin de limitar la migración interna al territorio insular. El texto vigente dice que se limitarán los derechos de migración interna. Al respecto, la Corte Constitucional, mediante dictamen de procedimiento 120 28 de julio de 2020, indica en su párrafo 25 que, entre comillas, la Corte entiende que con este cambio, más allá de la adopción de una expresión diferente, no habría un empeoramiento de la situación del derecho a migrar ni a la libertad de tránsito. Como se reconoce, el ingreso a la provincia de Galápagos está restringido. El artículo 36 de la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos establece que toda persona deberá estar calificada en una de las categorías migratorias, para lo cual deberá efectuar el trámite pertinente. Además, la única forma legal de entrar a las islas es por medio de puertos y aeropuertos habilitados, calificados y autorizados por el Consejo de Gobierno. Las categorías migratorias son residente permanente, residente temporal, turista y transeúnte. El censo realizado en 2010 demostró que entre el 2001 y el 2010, la población en las islas creció de 18.640 a 25.124 habitantes. A esto se suma que en el 2010 se registraron 231 matrimonios en las tres islas frente a los 38 del año 2007. Los datos evidenciaban que Galápagos era la provincia con mayor número de matrimonios y divorcios y que era altamente probable que se hubieran celebrado matrimonios con el único objetivo de acceder a la residencia permanente en las islas. Tomando en cuenta que el 97% de la superficie terrestre es parque nacional, la sobrepoblación generaría un impacto masivo en el medio ambiente, quedando claro entonces que el crecimiento exponencial de la población necesitaba ser modificado. Es así que se consideró adecuado
que el régimen de residencia, migración interna y el derecho al trabajo en las islas cuenten con limitaciones específicas y sea la máxima autoridad administrativa, esto es el Consejo de Gobierno, quien emita la reglamentación suficiente y necesaria en estricto respeto a la norma fundamental. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Una de sus principales obligaciones consiste en garantizar a sus ciudadanos el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Entre los principios que rigen el ejercicio de los derechos y garantías se desprende que, entre comillas, 2, todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos, artículo 11 de la Constitución. De su parte, el artículo 40 de la Constitución determina que, entre comillas, se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. Por otro lado, el artículo 66 de la norma IBIDEM señala que se reconoce y garantiza a las personas, entre comillas, 14, el derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la ley. En razón del expuesto, la Comisión coincide con lo determinado por la Corte Constitucional en razón de identificar que el texto propuesto también alude a una regulación al derecho al trabajo, que ya consta en el texto del artículo 5.8 de la Constitución vigente y que se trataría de un cambio terminológico con relación a la regulación de la residencia, migración interna y trabajo, sin significar esto un riesgo, pero tampoco un avance a lo determinado en los artículos 40 y 66 de la Carta Magna. Es importante señalar que la Comisión se nutrió del criterio de representantes de organismos de conservación especializados en las islas. En ese sentido, se resaltan posiciones coincidentes respecto a que la enmienda propuesta modificaría todo el mecanismo de organización estatal y la estructura del Estado. Asimismo, que la enmienda desconociera la naturaleza del régimen especial de la provincia de Galápagos, que mantiene las particularidades de un gobierno autónomo descentralizado y en forma simultánea las competencias como representante de la función ejecutiva en territorio insular. Varias de las intervenciones hicieron énfasis en que sería inadecuado limitar las atribuciones del presidente de la República en la representación del gobierno de Galápagos porque es la cabeza de gobierno en temas de política pública y además porque es quien representa la responsabilidad del Estado en los compromisos internacionales de conservación y gestión adecuada del archipiélago Patrimonio Mundial de la Humanidad. Tampoco se han identificado argumentos sólidos que orienten a los comisionados a considerar que una integración distinta del Consejo de Gobierno cambiaría sustancialmente las condiciones de vida de los galapagueños, más si se genera la preocupación de perder los avances en términos de conservación. Finalmente, este informe ha considerado cuidadosamente el análisis y debate de los miembros de la Comisión Especializada Ocasional. A continuación, un resumen de sus intervenciones. El asambleísta Ricardo Vanegas Cortázar señaló que está en contra de esta enmienda constitucional. No cree que el camino sea la elección popular del presidente del Consejo de Gobierno, que debe ser de potestad del presidente de la República su elección. Lo que sí considera es que debe tomarse en cuenta que ese presidente debe ser un colono y no una persona que no sea de las islas. Y después que hemos escuchado todas las intervenciones, señala que Galápagos es ciertamente parte del Ecuador y tiene ya una situación especial en nuestra Constitución, pero eso no quiere decir que pueda convertirse en una autonomía total y todavía no se ha establecido que los gobernadores de las provincias sean elegidos por votación popular. No cree en tal sentido que este sea el camino en este momento. Esa es la posición personal del asambleísta y que no está de acuerdo con ninguna reforma sobre la situación especialísima de la provincia de Galápagos. El asambleísta Fernando Cedeño se refirió a que Galápagos tiene un régimen especial consagrado en el año 2008. Recordó que en el año 2007 Galápagos estuvo en el listado de patrimonios en riesgo y que hoy ha sido eliminado de esa lista justamente producto de las decisiones tomadas en la constituyente de Montecristi. Destacó que la comisión ha escuchado a múltiples actores y que sus intervenciones le han permitido identificar que la enmienda planteada no es procedente. Finalmente, destacó que los descontentos de la población en lo económico deben y tienen que ser atendidos por la función ejecutiva. El asambleísta Marlon Cadena ha observado que el proyecto de enmienda tiene como sustento la propuesta de la democracia participativa. Sin embargo, este mecanismo de participación se encuentra garantizado por cuanto los habitantes de Galápagos, en ejercicio de los derechos que establece
Eligen 2 asambleístas, 3 alcaldes y 4 juntas parroquiales. Por lo tanto, el argumento de participación ciudadana no constituye un sustento válido que justifique modificar la estructura institucional de Galápagos. El actual artículo 258 de la Constitución permite al presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos fortalecer la gestión interinstitucional con varios ministerios, pero también coordinar las políticas entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados de Galápagos. Como ciudadano, cree en la tutela al patrimonio natural y considera que la provincia de Galápagos es una zona sensible que requiere de protección especial por ser laboratorio de biodiversidad más importante del Ecuador y del mundo. En consecuencia, considera que la función ejecutiva es quien define las políticas públicas. Por ello, su voto está orientado a que se mantenga el régimen actual de Galápagos. Por lo tanto, que la propuesta de enmienda presentada por el asambleísta Paredes sea archivada. El asambleísta de Ordóñez resaltó el tema porque tiene que ver con un área protegida que es un patrimonio natural de la humanidad. Hay un régimen político en el Ecuador que incluye las gobernaciones y está claro que el modelo de Galápagos sustituye ese concepto. Esa designación corresponde al Ejecutivo y no es parte de las dignidades que deban elegirse por vía electoral. El modelo recogido en la Constitución debe preservarse. La sensibilidad del espacio geográfico de Galápagos lo ubican en potencial riesgo de manipulación electoral. Hay intereses en depredar el área protegida, por lo que sería extremadamente peligroso para la estabilidad del archipiélago. El espacio de diálogo y para recibir comparecencias ha sido muy amplio. En esa línea, la Comisión debe proceder con lo que ha sido la opinión mayoritaria de quienes han comparecido. El asambleísta Alexander Palacios, alterno principalizado del asambleísta Esteban Torres, destacó que es recomendable que se mantenga el esquema tal y como consta actualmente para no poner en peligro al archipiélago. La asambleísta Isabel Enríquez mencionó que la enmienda no debe ser aprobada. Existen criterios técnicos que deben ser considerados para ejercer ese cargo. No puede ser cualquier persona, sino alguien que tenga sus estudios en biología, conservación, y de esta manera se garantice un excelente trabajo en las islas. Señaló también que es responsabilidad de la Asamblea Nacional trabajar y enfocarse en beneficio de las Islas Galápagos, del Ecuador y del mundo. El asambleísta Francisco Jiménez manifestó que el sistema actual combina la participación política con la supervisión técnica de la función ejecutiva. Agregó que no se han identificado argumentos que permitan concluir que la situación de las islas mejoraría con el cambio propuesto a través de la enmienda constitucional en trámite. Del análisis constitucional se extrae que el fundamento principal es la protección de las islas y el artículo 258 de la Constitución promueve efectivamente la preservación. La estructura presentada hasta ahora precautela las condiciones de conservación y el involucramiento técnico para el manejo de las islas. Durante el tratamiento del proyecto de enmienda constitucional ha quedado evidenciado que el régimen especial de Galápagos fue diseñado con el objetivo de encontrar un balance entre la vida humana y una zona natural protegida, configurándose así una obligación del Estado en su conjunto y no exclusivamente de un gobierno descentralizado. Conclusiones. 5. La Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales que cuentan con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional, sobre la base de los argumentos antes expuestos, concluye que la propuesta de modificación del artículo 258 de la Constitución de la República respecto a la elección del presidente del Consejo de Gobierno y la reorganización del sistema de gobierno especial de la provincia de Galápagos respecto al cambio denunciado sobre la regulación de la residencia, migración interna y derecho al trabajo es improcedente y no debe ser aprobada. En ese sentido, la Comisión pone en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional las siguientes conclusiones. El régimen especial de Galápagos fue diseñado con el objeto de encontrar un balance entre la vida humana y una zona natural protegida. En la Constitución de la República se detalla ese régimen especial a través de un Consejo de Gobierno presidido por un representante del presidente de la República y cuyo objetivo es el equilibrio entre la responsabilidad estatal y las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados de Galápagos, pues la preservación del archipiélago es una obligación del Estado en su conjunto y no exclusivamente de un gobierno descentralizado. Con la proclamación de la UNESCO del archipiélago como Patrimonio Natural de la Humanidad en el 78, el Estado ecuatoriano comenzó a dotar a las islas de una institucionalidad más fortalecida y en ese contexto estableció el criterio de conservación que actualmente rige a la región insular. De aprobarse la enmienda propuesta, se podría alterar la naturaleza del régimen especial de la provincia de Galápagos, que mantiene las particularidades de un gobierno autónomo descentralizado y a su vez las competencias del representante de la función ejecutiva en territorio insular. No se ha evidenciado argumentos sólidos que orienten a los comisionados a considerar que una integración distinta al Consejo de Gobierno cambiaría sustancialmente para bien las condiciones de vida de los galapagueños, pero en cambio sí se podría generar la preocupación de perder el régimen especial determinado en la configuración constitucional.
Contar con una representación política supone el derecho de elegir y ser elegido. No obstante, cuando un régimen especial como el de Galápagos ya cuenta por motivos conservacionistas, ambientales, sociales y económicos con una representación popular que se combina con presencia del Ejecutivo, pretender alterarlo para fines de constituir una plataforma política podría ser un serio riesgo para el equilibrio del conjunto del sistema. De las diferentes exposiciones llevadas a cabo ante la comisión, así como la exposición de motivos presentada por el ex asambleísta Paredes, no se identifican sustentos técnicos y jurídicos que apoyen la propuesta de reforma del artículo 5.8 en relación a la elección por voto popular del representante del presidente del Consejo de Gobierno del régimen especial de la provincia de Galápagos. Por tanto, alterar sin sustento alguno la disposición del artículo 5.8 de la Constitución en cuanto a la forma de designar al presidente del Consejo de Gobierno podría ser considerado como una acción regresiva en materia ambiental. 6. Recomendación. Sobre la base del análisis y conclusiones que anteceden, se recomienda remitir a la Presidenta de la Asamblea Nacional el presente informe que concluye que la propuesta de enmienda no debe ser aprobada a fin de que sea entregado a los asambleístas por Secretaría General para que tenga lugar el trámite respectivo y el segundo debate del proyecto de enmienda constitucional que cuenta con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional número 1-20 RC20. 7. Resolución. Por las motivaciones constitucionales y legales expuestas en sesión 11 de 18 de noviembre de 2021, modalidad semipresencial, esta comisión especializada ocasional para el tratamiento de los proyectos de enmiendas y reformas constitucionales que cuentan con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional resuelve aprobar el presente informe para segundo debate del proyecto de enmienda constitucional que cuenta con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional número 1-20 RC20 con 6 votos a favor, 0 votos en contra, 1 abstención, 0 votos en blanco y 0 ausencias de las y los asambleístas presentes. 8. Asambleísta ponente. El asambleísta ponente es el asambleísta Francisco Eduardo Jiménez Sánchez. Certificación. En mi calidad de secretario relator de la Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales que cuenten con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional, certifico que el informe para segundo debate del proyecto de enmienda constitucional que cuenta con dictamen de la Corte Constitucional 1-20 RC20 fue conocido, debatido y aprobado en sesión 11, modalidad semipresencial, celebrada el 18 de noviembre de 2021 a las 9:46 en el Pleno de la Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales que cuentan con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional. La aprobación del informe se realizó con la siguiente votación de las y los asambleístas. A favor, Francisco Jiménez Sánchez, María Isabel Enríquez Jaya, Diego Ordóñez Guerrero, Fernando Cedeño Rivadeneira, Marlon Cadena Carrera, Ricardo Vanegas Cortázar. Total 6. En contra 0, abstención, Esteban Torres Cobo, total 1, blanco 0, ausentes 0. Quito, Distrito Metropolitano, 18 de noviembre de 2021, atentamente suscribe el secretario relator de la Comisión Especializada Ocasional para el tratamiento de los proyectos de enmiendas y reformas constitucionales que cuentan con dictamen de la Corte Constitucional, el abogado Ricardo Áviles López. Hasta aquí, señora presidenta, la lectura del informe correspondiente.